Ya de, a ver, y ahí está. Perfecto. Entonces, la docente que impartirá la presente sesión es Alicia Fuentes Rebolledo. Es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia, actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad de Alberto Hurtado y en la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Le damos el paso a Alicia para que inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias Juan Ignacio. Los saludo a todas, a todos. La verdad es que estoy sorprendida con un día viernes de la primera semana de enero a esta hora, tantas personas conectadas. Yo tenía la idea de que de repente íbamos a hacer poquitos este día, pero la verdad estoy sorprendida, así que desde ya les agradezco que estén conectados, su motivación, ¿cierto?, por estar aquí hoy día y porque vamos a tener un ratito para hablar, ¿cierto?, de algunos temas relevantes respecto al interés superior del niño. Y aprovecho de saludar a todos los que también han saludado desde el chat. Algunas personas, em, tenemos a alguien por ahí que es de México, Viña del Mar. Me imagino que, bueno, lo bueno es todo de estar por Zoom, que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de estar desde cualquier parte, ¿cierto?, del país. No tenemos que viajar. Por ahí tengo también a Arica, súper bien. Bueno, la idea es que justamente tengamos estos espacios para poder también tener la posibilidad de compartir, y somos bastantes, ¿cierto? Y seguramente si fuera presencial sería mucho más complicado poder juntarnos todos hoy día. También Valdivia, me acaban de escribir. Bien, muy bien, excelente. O sea, de todas las regiones, incluso alguien por ahí que yo les decía que está fuera de Chile. Talca, yo viví muchos años en Talca, saludo por allá. Bien, voy ahora a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Puerto Montt, Villa Alemana, bien, se me están entusiasmando. Caldera, vaya. Yumbel, súper bien. Iquique, qué hermoso Iquique. Chiloé, hace mucho tiempo que no voy. Talagante, Arica, Ancud, Alto Hospicio, wow, Punta Arenas. De un lado a otro del país. Concepción, Aysén, Maullín, vaya. Bueno, Coyhaique, también fui hace muchos años a Coyhaique, muy bonito. Los saludo a todos entonces desde todos los rincones de nuestro país. Em, y vamos entonces a comenzar la presentación de hoy día. Ahí creo que se está compartiendo, mi computador está un poquito lento, así que Se ve sepan súper. disculpar. Ya, súper. Gracias, Juan Ignacio. Súper. Entonces, ¿qué nos convoca hoy día? Este seminario sobre aspectos psicosociales implicados en el interés superior del niño. Vamos a revisar algunos elementos importantes, ¿cierto? Iniciales, quizás introductorios, que después ya en 2 semanas más aproximadamente vamos a poder también indagar con mucha más profundidad. Y si bien el concepto de interés superior del niño, ¿cierto?, es un término utilizado desde el mundo jurídico, em, y que también está justamente en muchas normativas internacionales y nacionales, igualmente los profesionales del ámbito psicosocial tenemos también algunos elementos que aportar cuando se debe determinar, cuando se debe valorar también este principio, ¿cierto?, tan relevante en la vida de un niño además, sobre todo cuando estamos pensando en niños que han sido vulnerados en sus derechos, y ahí podemos tener también algunas tensiones o colisiones de alguna manera entre algunos derechos de un niño. Bueno, lo primero es una pregunta importante. ¿Por qué un psicólogo, una trabajadora social, alguien del ámbito de salud, no sé, debería tener conocimientos o debería conocer algo por lo menos respecto del interés superior del niño? También es una pregunta que yo hago cuando a veces yo como psicóloga hago clases hablando de la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado jurídico internacional, ¿cierto? Que también ha tenido bajadas nacionales en leyes, ¿cierto? Entonces una psicóloga hablando de este tipo de cosas, bueno, porque trabajamos en el día a día justamente con niños y sobre todo con aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, entonces es relevante que, si bien no tenemos, por supuesto, en nuestras manos la decisión respecto de un caso así, en términos judiciales, sí estamos trabajando de alguna forma también con estos conceptos, pero ya materializados, ya en la práctica. Y en muchos casos también somos aquellos profesionales que podemos brindarle
información a los tribunales, por ejemplo, respecto de algunos elementos que son relevantes de conocer antes de tomar una decisión y antes de hacer esta valoración, sopesar, ¿cierto?, el interés superior del niño. Entonces sí, tenemos que conocerlo porque también debe guiar nuestra práctica profesional, por supuesto. Siempre pensar. eh, es un concepto que, como dice después acá, ha sido controvertido porque en el ámbito jurídico, de hecho, hay un montón de paper, hay libros respecto de esto a nivel nacional, internacional, respecto del interés superior del niño, como un concepto controvertido. A veces se le dice que puede ser muy difuso, muy vago, ¿cierto?, con dificultades para su determinación. Pensar sí, igualmente en algunas preguntas orientadoras respecto de qué es lo mejor para este niño. Cuando voy a tomar una decisión, cuando estoy frente a la disyuntiva respecto del caso de un niño, ¿qué es lo mejor para él? ¿Qué decisión puede generar un mejor ejercicio del conjunto de sus derechos? De alguna forma tenemos que avanzar un poco más hacia allá. Pero se han hecho bastantes esfuerzos y de hecho en nuestro país a nivel nacional también se están haciendo muchos esfuerzos para poder tener mejores definiciones, mejores criterios también a la hora de definir el interés superior de un niño en particular o de un colectivo de niños también. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño le ha solicitado a Chile específicamente que tenga mejores maneras de definir esto en el ámbito judicial, a propósito de que no sé si me imagino que muchos de ustedes lo sabrán, en el año 2018, ¿cierto? El comité señaló, ¿cierto?, que nosotros somos un Estado que vulneramos los derechos de los niños que están bajo el cuidado del Estado. Y a propósito de eso también señala que muchas veces no se considera el interés superior del niño, sino más bien otro tipo de elementos, como por ejemplo las variables económicas, a la hora de tomar la decisión de separar a un niño de su familia y llevarlo o ingresarlo digamos, a un dispositivo de cuidado alternativo. Entonces, ya a nuestro país se les está exigiendo hace muchos años que esto sea algo mucho más trabajado, haya más capacitación. UNICEF también ha trabajado para hacer más capacitación a los jueces. El año 2022, iba a ser el año pasado, pero ya no es el año pasado, el año 2022 también se hizo una guía para también poder justamente tener criterios a la hora de pensar, sobre todo en aquellos casos tan complejos como de los niños que están gravemente vulnerados en sus derechos y la decisión judicial sea separarlos de sus familias, ¿cierto? Porque ahí entran en choque el derecho a vivir en familia con el derecho, por ejemplo, a vivir en un entorno libre de violencia, no sufrir maltrato ni abusos. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para que ese niño efectivamente pueda ser un titular de sus derechos y pueda ejercerlo en su totalidad si tenemos dos derechos que están ahí en colisión? Ese niño vive en familia, pero vive en un entorno donde es vulnerado en sus derechos, es maltratado, hay negligencia, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí la decisión judicial tiene que sopesar muchos elementos. Vamos a conocer algunos de ellos que tienen que ver desde el mundo del ámbito psicosocial con variables que también podemos aportar nosotros los profesionales que trabajamos en esta área. Bueno, obviamente que nuevamente, yo sé que a lo mejor acá en el público pueden haber también abogados, así que esto seguramente lo manejan mucho más al detalle, pero también los profesionales del ámbito psicosocial tenemos que tener este barrido, ¿cierto? Este bagaje respecto de este elemento en particular, ¿cierto? Porque el interés superior del niño además es uno de los cuatro principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué dice en particular en su articulado la Convención? En su artículo 3 dice que el interés superior del niño, ¿cierto?, tiene que ver con esto. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, ¿cierto? Entonces, y en el artículo 3 de la Convención aparece ya mencionado esto y hace referencia a que en todas las decisiones, ¿cierto?, en todas las medidas, políticas públicas, una medida en un tribunal, una decisión en un colegio, en el ámbito de salud, bueno, tiene que tener en consideración el interés superior del niño. Entonces, es un mandato relevante. Este artículo, ¿cierto?, de la Convención
otorga al niño el derecho a que se considere y tenga de manera primordial, ¿cierto?, en cuenta su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en el mundo privado, ¿cierto?, como en la esfera pública. O sea, debería ser algo que también los adultos que tenemos niños, que tenemos que tomar algún tipo de decisión respecto a un niño, también tengamos en consideración, ¿cierto? Eso es lo que nos pide la convención. Ahora, como yo les comentaba antes, es un derecho que tiene también ciertas dificultades al momento de materializarlo, sobre todo cuando somos los adultos los que estamos tomando las decisiones respecto a los niños y hablamos del interés superior del niño, pero no definimos exactamente cuáles fueron esos criterios para llegar a una decisión. Pero este es nuestro punto de partida, ¿cierto? La convención y que además de alguna forma está también relacionado con otros artículos, porque bueno, no solamente un artículo de la Convención, es un principio, entonces obviamente va a tener también relación con otros artículos y ahí es donde empieza a aparecer esta dificultad en la valoración, porque tengo por un lado el interés superior del niño, pero por otro lado tengo también otros derechos que quizás entran ahí en colisión. Bueno, ¿con cuáles está también más estrechamente relacionado? Porque en realidad está relacionado con todos los derechos que están en la Convención, pero particularmente respecto de, y este es uno quizás de los más relevantes, el artículo 9 que tiene que ver con la separación respecto de los padres, ¿cierto? Esta medida que debería ser la última medida que toma, ¿cierto?, un tribunal respecto a un niño porque está su derecho a vivir en familia, ¿cierto? Entonces, qué complejo poder decir, bueno, tiene derecho a vivir en familia, pero una resolución judicial a propósito de su interés superior eh, lo saca de ese entorno familiar y lo lleva a otro lugar. Porque de ahí también estamos pensando en que el derecho a vivir en familia no es únicamente el derecho a vivir en la familia de origen, en la familia biológica, sino también en cuidados alternativos familiares, ¿cierto? Por ejemplo, los FAE, y también la adopción, que es una forma de concretar también ese derecho. Y otros artículos más que les voy a hacer mención muy por encima, el artículo 10 que tiene que ver con la reunión de la familia, el vivir, ¿cierto?, en este derecho a estar en familia, el artículo 18 las obligaciones que también tienen los padres y que justamente en muchas causas judiciales se ve que los padres a veces, o los cuidadores, o las figuras responsables, no cumplen con esas obligaciones. Artículo 20 la privación de un medio familiar y otros tipos de cuidado. El artículo 21 que tiene que ver con la adopción, ¿cierto?, que es una decisión trascendental en la vida de un niño, es sacarlo de un entorno familiar donde hay graves vulneraciones, ¿cierto? Donde hay esas negligencias en su cuidado, maltratos, abusos, violencia, ¿cierto? Y darle la posibilidad a ese niño o niña de vivir, justamente de consagrar este derecho a vivir en familia con otra familia que sí puede, digamos, ayudar en ese sentido. Artículo 37 en su letra C, la separación de los adultos también durante la privación de libertad. Y a veces tenemos también, yo he escuchado también opiniones súper diversas respecto de el vínculo que tienen que tener los niños con, por ejemplo, sus padres, madres, una figura relevante en su vida a nivel afectivo y familiar cuando están privados de libertad. ¿Van o no a los recintos penitenciarios? Las mujeres embarazadas que ingresan a un recinto penitenciario y son madres al interior de ese recinto, esos niños que yo he escuchado muchos casos, yo trabajé un tiempo en la Defensoría de la Niñez y también vimos este tema de cómo hacer, digamos, equilibrar también el ejercicio de derechos de un niño que finalmente crece en los primeros años de su vida, también de alguna forma privado de libertad, pero también al cuidado de su madre. Entonces tenemos ahí, se fijan cómo va también generándose esta dificultad porque empiezan a chocar algunos elementos. Y artículo 40 que tiene que también tiene que ver con las garantías procesales, por ejemplo, cuando estamos frente a infracciones de ley. Tenemos ahí a un adolescente, por ejemplo, que ha cometido una infracción a la ley y entonces es juzgado, ¿cierto? Pero también bajo ciertos principios, bajo ciertas medidas especiales por su etapa del desarrollo. También tiene que ver eso justamente con el interés superior del niño. Bueno, ustedes saben que la convención, que ya lleva muchos años, ¿cierto?, del año 90 ratificada en nuestro país, esto es del año 89, en el 90 ratificada en Chile. El Comité de los Derechos del Niño ha generado diversos documentos que son las observaciones generales, ¿cierto? Son de alguna manera
como una bajada, va haciendo definiciones súper al detalle, muy en específico, de los artículos de la Convención. Y la observación número 14 del Comité de los Derechos del Niño tiene que ver con el interés superior del niño. Es un documento no muy extenso, de unas 12 13 páginas, por lo que recuerdo, y va haciendo también entonces, va tomando diferentes aspectos del artículo 3 de la Convención, y va haciendo entonces bajadas de alguna forma, va materializando, va entregando también más elementos para poder comprender este interés superior del niño, que así a simple vista, obvio que suena súper bien, ¿cierto? Em, pero cuando entramos ya en materia, y en algunos casos a veces cuesta un poco más poder definir cuál es eso. Bueno, en esta observación, el comité nos dice que el objetivo del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico, integral del niño. Eso nos dice la Convención además, y también esta observación, que no hay derechos más importantes que otros. Deberíamos, en una decisión, procurar que aquello que estamos definiendo respecto de un niño le permita a ese niño ejercer todos los derechos, digamos, en general, ¿cierto? Y ahí es cuando a veces, como yo les comentaba, hay dificultades cuando veo que por tomar una decisión puede ser que un derecho o varios derechos en realidad no se cumplan o de alguna forma queden, digamos, como en pausa, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en la decisión de que un niño vaya a un hogar proteccional, ¿cierto? Bueno, todos esos elementos deberían también sopesarse al momento de pensar en una decisión que cumple con este principio del interés superior del niño. Y un elemento importante que no vamos a ahondar hoy día, pero que sí lo vamos a profundizar en el curso, tiene que ver con la relación entre dos principios, además, articulantes de la Convención, que es interés superior del niño con el derecho a ser oído. He leído muchos textos, también hay varios que ha publicado el doctor en Derecho Isaac Ravellat, que también trabaja con ADIPA en algunos cursos y diplomados, que plantea también eh, la dificultad de pensar en definir, en valorar el interés superior de un niño sin haberlo escuchado, sin haber por lo menos, ¿cierto?, tomado su opinión, su punto de vista, su perspectiva respecto a su situación. Y es como, puede sonar muy obvio, pero lamentablemente en muchos casos, sea en el ámbito judicial, sea también en otros contextos, toman decisiones sin escuchar a los niños y decisiones que los afectan directamente y a veces en situaciones muy, muy, muy complejas. Yo estoy haciendo una investigación ahora respecto del acceso a la justicia, particularmente en los procesos de adopción. Imagínense, el proceso de adopción es una decisión trascendental, definitiva de la vida de un niño, ¿cierto? Es pensar que un niño va a ser también acogido y va a ser parte de una familia distinta a su familia biológica de origen. Entonces, es una decisión trascendental en la vida de un niño o niña. Y fíjense que investigando en esto me di cuenta que no es necesariamente una causas en las cuales se escuchan a los niños. Y yo quedé muy sorprendida, porque además hablamos de, claro, quizás niños pequeños, siempre está esta dificultad de cómo los escucho, bueno, con toda eso que en realidad lo podemos profundizar mucho más en el curso. Pero en muchos casos niños que pudiesen entregar una opinión, ¿cierto?, de forma verbal, oral, ¿cierto?, respecto de su situación, de lo que opinan, de cuál es su perspectiva respecto de este proceso tan radical en su vida. No, no siempre se encuentra eso y no es algo que sea obvio ni evidente en todos los casos. Y yo me sorprendió mucho también en esa investigación a propósito de esto. Entonces, el derecho a ser oído debería también ser un elemento fundamental a la hora de pensar el interés superior del niño. Vamos a revisar todas las cosas que yo les voy a mostrar ahora en el ámbito psicosocial, pero eso debería también estar cruzado, ¿cierto? Y debería estar puesto en relación con escuchar al niño, absolutamente. Con de la forma que podamos, ¿cierto? Con las metodologías, los mecanismos, digamos, las estrategias que podamos, pero deberíamos escuchar a un niño antes de tomar una decisión, pensando justamente en el interés superior del niño. Y cortito, como yo les decía, esta es mi última lámina respecto al derecho a ser oído, después retomo el interés superior del niño, pero para mí es fundamental. O sea, si ustedes lo piensan,
si alguien tomara una decisión respecto de ustedes, de sacarlos del lugar donde están ahora, por ejemplo, de la casa donde viven, eh, mínimo que ustedes quisieran por lo menos poder decir algo, ¿cierto? Bueno, por eso también yo considero que, bueno, justamente esto es tan relevante, ¿cierto? A la hora de definir el interés superior del niño. No deberíamos hacerlo sin haberlo escuchado, de alguna forma. Y este derecho, que también es un principio que está considerado incluso mucho más de forma amplia como el derecho a la participación, está específicamente en el artículo 12 también de la Convención, que nos dice que los estados partes, Chile, ¿cierto? Estado parte, firmó, es vinculante para Chile la Convención, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Bueno, como yo les comentaba, yo no soy psicóloga, o sea, perdón, yo no soy abogada, soy psicóloga, ¿cierto? Entonces, durante muchos años yo he leído este artículo, y claro, uno piensa, está muy así en sencillo, pero hay tantas cosas que están entramadas en cada una de las cosas que aparecen acá, ¿cierto? Eso de expresar su opinión libremente, garantizar al niño, ¿cómo se le garantizaba? ¿Cómo en Chile garantizamos que un niño es escuchado, ¿cierto? En todos los asuntos que lo afecten, entonces eso es en la casa, en el colegio, en el ámbito de salud, y por supuesto también si pensamos en el ámbito judicial, también, esto lo dice directamente, judicial o administrativo, ¿cierto? Ya sea directamente por medio de un representante. ¿Cómo se define eso, cierto? Bueno, estos son elementos que también va a profundizar muchísimo más y si alguno de ustedes toma el curso también se lo puede también preguntar mucho más directamente al ministro Felipe Pulgar, que es el que va a ver toda la parte jurídica en el curso respecto de estos elementos y particularmente del interés superior del niño. Bueno, yo les comentaba entonces antes que este artículo además de ser un artículo de la ley, donde la Convención es uno de sus cuatro principios, ¿cierto? Junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, ¿cierto? Y al interés superior del niño. Hay como cuatro patas de una mesa, ¿cierto? Dos de esas patas, por decirlo así, interés superior del niño y derecho a ser oído. Y están íntimamente ligadas una con la otra para poder efectivamente ser ejercidas. Bueno, en la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, acá también se señalan, como yo les decía, cosas más específicas, como más que se concretizan respecto de este derecho. Elementos a considerar. El primero, la opinión del niño. ¿Cierto? No quiere decir, bueno, siempre se habla mucho de esto, de que la decisión sea lo que el niño quiera, ¿cierto? Por supuesto que se va a considerar, pero en muchas ocasiones la decisión no va a ser la que el niño expresó como su deseo. Y también en esa decisión tenemos que razonar, poder también dar argumentos de por qué justamente estamos tomando una decisión en un sentido distinto o contrario a la que el niño señaló. Pero independiente de eso, aunque no sea un elemento así directamente vinculante, siempre tiene que estar la opinión del niño. Tenemos que saber cuál es su visión respecto del caso, del problema y también de las posibles soluciones también. En segundo lugar, la identidad del niño, su identidad personal, cómo va a afectar la decisión en términos de cómo el niño se siente, cómo el niño se visualiza, de cómo el niño considera que es, ¿cierto? La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, también lo dice el comité, ¿cierto? En esta observación, en términos de la posibilidad de vivir en familia. Debería ser una consideración relevante. También aspectos del cuidado, la protección y la seguridad del niño, situación de vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos derechos que han sido eh, vulnerados? ¿Cómo se podrían restituir también? Y por supuesto el derecho del niño a la salud y también a la educación. Y nosotros tenemos recientemente, ¿cierto? La ley 20.430, que es la ley llamada de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿cierto? Que es de alguna forma algo que podríamos haber hecho muchos años antes, que es la bajada, el tomar la convención y llevarla ya directamente a una ley
nacional, ¿cierto? Concretarla en una normativa específica. Y esta ley, en su artículo 7 da cuenta del concepto de interés superior del niño. Y dice que es un derecho, bueno, esto lo vamos a mencionar solamente, no lo vamos a profundizar porque tiene mucho que ver con el ámbito del derecho, así que no es algo que yo pueda tampoco abordar. Sí lo vamos a ver en el curso, ¿cierto? En el ámbito jurídico con el docente Felipe Pulgar. Pero nos plantea que el interés superior del niño en realidad tiene tres consideraciones, ¿cierto? Es un derecho, es un principio también y es una norma de procedimiento. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí pinchado para, si ustedes hacen el curso, poder también profundizarlo, porque eso sí que es sumamente legal. Y que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta. O sea, esto es importante en una situación concreta. Cuando hablamos del interés superior del niño y su determinación, tiene que ver con un caso en particular, un caso de un niño o de varios niños, porque a veces tenemos hermanos o a veces tenemos niños que están en diferentes situaciones, pero son parte de un mismo caso, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con evaluar y determinar esos elementos para el caso en particular. Más allá que podemos tener un listado, como vamos a ver ahora, y como vimos también antes, excepto de algunos elementos a considerar, esos elementos tienen que estar entonces relacionados, ¿cierto? Articulados con el caso en específico. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, ¿cierto? Que es el artículo de esta ley, cuando se evalúan y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea en el ámbito legislativo, judicial, administrativo, ¿cierto? Sociedad civil, instituciones privadas, los padres, madres, representantes legales, personas que tengan legalmente su cuidado. O sea, todos los que tenemos que tomar alguna decisión deberíamos pensar en que esa decisión debería ser provechosa para el niño y garantizar que se cumplan todos sus derechos. Conforme a este principio, entonces, ante distintas interpretaciones, porque ustedes saben que las leyes se interpretan y a veces hay leyes que tienen interpretaciones distintas. Entonces, la ley de garantía nos dice, siempre debe elegirse la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente. Eso nos pide entonces este artículo. Bueno, vamos ahora, y voy a ir entrando ya como en materia, digamos, específica, a ver algunos aspectos psicosociales que deben también ser tomados en cuenta en la valoración del interés superior del niño, y específicamente en aquellos casos más gravosos, por decir así, donde la decisión tiene que ver con niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos en el ámbito familiar, y se tiene en consideración la posibilidad de una decisión relacionada con cuidados alternativos, ¿ya? Y estos elementos, estos 5 elementos que vamos a revisar ahora, digamos, de manera inicial, son parte de la guía para la evaluación y determinación del interés superior que sacó UNICEF junto a CIDEMI en el año 2022. Y UNICEF lleva un tiempo también trabajando específicamente con los jueces, con las juezas y jueces de familia, para también poder entregarles más herramientas, porque esto no es sencillo, no es sencillo de comprender, de valorar cuando lo vemos en casos específicos, ¿cierto? Entonces, esta guía también es una herramienta más práctica también para que los jueces puedan también tomar decisiones mucho más integrales, ¿cierto? Mucho más pensando en diferentes criterios, en diferentes elementos que deben ahí estar conjugándose a la hora de pensar en el interés superior del niño. Entonces, nos plantean estos 5 elementos. En primer lugar, las capacidades de los padres, las madres o las figuras de cuidado respecto de ese niño o niña. En segundo lugar, también tener en consideración el daño, cuál ha sido el impacto y a nivel biopsicosocial, o sea, lo más integral posible respecto de este niño en particular. En tercer lugar, características de la situación de vulneración de derechos, o sea, tener todos los elementos muy claros de cuáles han sido los derechos vulnerados, cómo ha ocurrido aquello y, como decíamos antes, cuál ha sido también el impacto en el niño. En cuarto lugar, los elementos contextuales del niño o niña o adolescente
y de su familia o los adultos que son responsables del cuidado. Vamos a ver aquí varios elementos relacionados también, por ejemplo, con educación, con salud, aquellos elementos que quizás no son propios del niño o de la familia, pero también son relevantes en el caso. Y esto, ustedes se fijan, también está muy enfocado en el modelo ecológico de Wolfram Brenner, ¿cierto? Este modelo que nos dice que tanto en la prevención, en la intervención, ¿cierto?, respecto de un niño, tenemos que pensar en diferentes sistemas. No nos quedamos solamente en el niño, que es el punto de inicio, ¿cierto?, digamos, del modelo ecológico, sino que vamos mirando cada vez más ampliamente. Después del niño tenemos un entorno más cercano que es la familia. Y después de eso tenemos también un sistema más amplio que tiene que ver con las instituciones con las cuales se relaciona ese niño y su familia. Y ahí tenemos, bueno, la institución más clave, ¿cierto?, en la vida de los niños, porque pasan mucho tiempo también ahí, que es el colegio, ¿cierto?, la parte educacional, salud en muchos casos también, ¿cierto? Y otros ámbitos que también pueden ser relevantes para ese caso, por ejemplo, no sé, iglesia, el barrio, etcétera. Y por último, también la actitud y la respuesta de los padres o cuidadores, y sobre todo digamos, la respuesta que han tenido también frente a los dispositivos de intervención, cómo han eh, interactuado con profesionales del ámbito psicosocial, cuando han sido derivados a programas, etcétera. Entonces, revisemos ahora, ya para ir, digamos, entrando en materia, estos 5 elementos que los vamos también a mirar mucho más en detalle en el curso que vamos a hacer en 2 semanas. Bueno, cuando hablamos de las capacidades de los padres, madres, los cuidadores, ¿cierto? Eso tenemos que ver en función de lo que hablamos lo que se dice ahora como el ejercicio del rol parental, ¿cierto? El ejercicio del cuidado respecto a un niño. Lo más común es llamarlo competencias parentales, habilidades parentales, bueno, el nombre que le demos al constructo, ¿cierto? Y los psicólogos, trabajadores sociales, hablamos harto de esto y también nos piden hartas evaluaciones de esto desde los tribunales de familia. Bueno, acá hay una consideración también específica respecto a aquello y poner en relación este ejercicio de la parentalidad de acuerdo a la etapa, ¿cierto?, específica del desarrollo en la que se encuentra ese niño, ¿cierto?, su nivel de dependencia respecto a estas figuras de cuidado, su nivel también de autonomía, ¿cierto? La autonomía progresiva, que también es un derecho que hay que también siempre considerar, ¿cierto? El tema de pensar que hay diferencias evolutivas, ¿cierto?, en términos de herramientas también para la vida en relación a un niño más chiquitito, en comparación con un niño que puede ser más grande, sobre los 10 años, y ya directamente con un adolescente, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos también deben ser considerados. Este es un elemento importante, no es el único, pero es importante también saber cuáles son las capacidades, con qué cuentan, ¿cierto? Con qué habilidades cuentan esos padres, madres, cuidadores, no solamente desde la vulneración, porque claro, ya cuando estamos hablando de una vulneración de derechos, estamos pensando en qué hacemos en relación a una decisión tan importante como el derecho de vivir en familia o la posibilidad de que este niño vaya a un dispositivo de cuidado alternativo. Además de la vulneración, también tenemos que ver con qué contamos, cuáles son estas capacidades o habilidades con las que tienen los padres también, con las que también se podrían trabajar eventualmente. En un segundo punto está la consideración al impacto que ha tenido para este niño la vulneración de derechos que ha sufrido o que está sufriendo. ¿Sí? Y acá también siempre nos piden, sobre todo a los psicólogos, evaluaciones también de daño respecto de los niños que están involucrados, por ejemplo, en una medida de protección, ¿cierto? Y ahí, como estamos hablando ya directamente en este ámbito, en estos últimos momentos de la presentación, ya de una decisión judicial, ¿cierto? Acá idealmente se deben presentar todos los antecedentes, ¿cierto? Respecto de cómo ha sido esta experiencia o estas experiencias de victimización, de sufrimiento y de daño psicoemocional del niño, niña o adolescente. Y también todo aquello que tenga que ver con su vida cotidiana, con su comportamiento, estado de salud, estado físico, que de alguna forma también tiene que ver con esta línea que propone el Servicio Mejor Niñez de los diagnósticos clínicos especializados, ¿cierto? De tener esta información, es una línea muy reciente también que se está instalando, ¿cierto? Y que justamente tiene que ver con esto, con entregar esa información al mundo jurídico
aquel que va a tomar la decisión también para que conozca cuál ha sido el impacto para este niño en específico de la o las vulneraciones que ha vivido, ¿cierto?, durante su vida, ver también cuáles son aquellos elementos, em, factores resilientes, por ejemplo, en el niño, una proyección, ¿cierto?, de su desarrollo a futuro. Todo también es relevante para poder también considerarlo dentro de una valoración judicial. En tercer lugar, las características de la situación de la vulneración de derechos, o sea, caracterizar cómo ha ocurrido esto, ¿cierto? ¿Cuáles han sido estos hechos que han configurado la situación de vulneración, ¿cierto? Digamos, de estado actual en la vida de ese niño o niña adolescente, circunstancias, frecuencia. Es relevante, ¿cierto?, considerar eso, em, porque también tiene que ver justamente con el elemento anterior. La verdad es que estos cinco aspectos están bastante articulados entre sí, ¿cierto? Las capacidades de las figuras de cuidado, con también el daño que se ha producido a propósito de las situaciones de vulneración de derechos. Entonces, la verdad es que bastante de la mano. Entonces, también esto nos permite diferenciar tipos de maltrato, ¿sí?, experiencias de vulneración también, y no nos quedamos en algo mucho o en algo muy vago, muy general, sino que este niño, durante esta etapa del desarrollo, durante este tiempo, con esta frecuencia por parte de esta o estas figuras, ha sufrido estos tipos de maltrato, de violencia, ¿cierto? Es bueno también poder eso considerarlo para futuras intervenciones y por supuesto la decisión también del niño, ¿cierto? La proyección también de la resolución de sus derechos, de la intervención que se pueda hacer. O sea, que quede súper claro, quede bien caracterizado también cómo ha sido esta situación de vulneración de derechos. En cuarto lugar, lo que yo les comentaba antes, los elementos contextuales, ¿cierto? Aquellos elementos que están rodeando la situación de ese niño, el niño o adolescente y también de su familia o sus adultos responsables. Ya es una variable estructural porque tiene que ver con estas instituciones y ámbitos con los cuales interactúa ese niño y su familia. Y tenemos acá las condiciones socioeconómicas, las variables culturales, ¿cierto? Em, y aquellas cosas que en realidad no dependen tan directamente de los padres y también de ese niño. Y este elemento tiene mucho que ver con esto que yo les comentaba, que detectó el Comité de los Derechos del Niño en el año 2018 respecto de muchas decisiones de niños que estaban en hogares proteccionales y que esas decisiones pasaban en muchos casos por variables socioeconómicas, esto de la pobreza. Básicamente, esto separaba a muchos niños de su familia cuando había un tema también de pobreza. Cuando eso es un elemento, una variable estructural, es una variable contextual del niño y su familia, y en realidad no tiene que ver o no depende tan directamente, ¿cierto?, del niño, por supuesto, ni tampoco de los padres en cuanto a sus capacidades, al ejercicio, su ejercicio parental. Pero sí es una consideración más, es un elemento más, no debería ser el elemento fundamental de la decisión, pero sí es un elemento que se debe considerar. Entonces, acá tiene que ver también, esto tiene que ver también, perdón, esto tiene que también que ver con que algunas condiciones también pueden favorecer o no la situación de protección o desprotección de ese niño, ¿cierto? En cuanto al ejercicio también del rol parental. Y por último, ¿cierto?, tenemos lo que yo les comentaba antes, la actitud y respuesta de los padres o cuidadores. ¿Cómo han respondido los padres? Porque seguramente que estamos frente a una situación grave, compleja de vulneración de derechos. Es muy probable que estos padres o figuras de cuidado ya hayan pasado por otras situaciones previas, eventualmente, que conocer también ese historial, ¿cierto? Cómo se han enfrentado a esas situaciones. Han estado, por ejemplo, en la OPD, la Oficina de Protección de Derechos, em, que plantean también los organismos o los programas con los cuales ha trabajado esta familia. Es una familia que ha trabajado positivamente, se ha relacionado bien, ha tenido buena adherencia, ¿cierto?, a los programas o no, ¿cierto? Y también en el caso actual, hay colaboración o rechazo por parte de los adultos y todos estos padres respecto a las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, también respecto a procesos de evaluación, eh, cómo se han, cómo se han relacionado con los organismos también que están involucrados en estos procesos. Eso también es relevante porque por supuesto nos entrega información clara y sobre todo nos proyecta respecto de esta familia, ¿cierto? Si ha sido una familia que ha, bueno, quizás ha estado en muchos procesos judiciales o en muchos procesos de intervención,
pero ha tenido una actitud de colaboración, tenemos también ahí un elemento relevante a considerar. Pero si por el contrario vemos una familia o adultos que están a cargo del niño que em, rechazan la intervención, se muestran hostiles, eh, no se preocupan de llevar al niño a algún dispositivo de intervención específico, tampoco ellos participan de aquello que les proponen, son elementos también de cuidado y de riesgo, por supuesto, a la hora de tomar una decisión, porque ya tenemos claridad de cómo se ha comportado hasta el momento la familia. Nos permite proyectar cómo seguramente se pueden seguir también relacionando a propósito de la decisión que va a tomar también ese tribunal. Tenemos entonces acá estos 5 elementos y por supuesto, como ustedes verán, en estos 5 elementos tenemos profesionales del ámbito psicosocial, harta información que podemos entregar, ¿cierto? En términos de, muchas veces, la evaluación que hacemos en estos casos, sea el diagnóstico clínico especializado, que es la nueva línea que está en el Mejor Niñez, también los programas DAMS que permanecen y permanecen justamente respecto de pericias para justicia de familia, ¿cierto? Entonces también hay muchos de estos elementos que aparecen acá como aspectos psicosociales que deberían estar también puestos en juego en la decisión, que también podemos nosotros brindar, y también de aquellos profesionales que hacen intervenciones, ¿cierto? Porque también tienen información importante, trascendental además de cómo ha sido la interacción con el niño, su familia, adherencia, colaboración, rechazo, hostilidad respecto a estos procesos también de intervención. Bien, mi presentación llega hasta aquí, como yo les comentaba, es algo inicial, ¿cierto? Es algo introductorio, entonces doy también el espacio ahora para, y también le pido a Juan Ignacio si está por ahí, para que veamos si hay algunas preguntas o comentarios también en este ratito, y yo sé que están muy interesados también en el sorteo, así que para que tengamos un tiempo de ese espacio de preguntas, de interacción, y luego ya vayamos al sorteo. Vamos con Melanie, que levantó la mano. Ah, perfecto. Hola, tenía dos dudas. La primera tiene que ver con un concepto que está más del lado jurídico, pero quizás usted pueda saber. Siempre he tenido la duda, muy básica en todo caso, de lo que es la diferencia entre sujeto y objeto de derecho. Esa es mi primera consulta. Y la segunda, que es más relacionada con mi profesión, que como docente sabemos que somos entes garantes de derechos y que ante algún NNA que abre un relato, tenemos que denunciar de manera inmediata. El tema es que para este estudiante nosotros somos seres de confianza y al pasar por este proceso rompemos un poco con este pilar con el que nos transformamos. ¿Cómo podemos hacer este proceso más ameno para los niños, niñas y adolescentes? Esas dos son. Súper. Muchas gracias, Melanie, por tus preguntas. Bueno, como yo les comentaba y partí la presentación, perdón, tú eres del ámbito de la educación, yo soy del ámbito de la psicología, ¿cierto? Pero estamos relacionándonos de alguna forma también con el ámbito del derecho cuando también pensamos en niños. Y tu primera pregunta es fundamental, porque tiene que ver con un cambio de paradigma. El considerar a un niño, por ejemplo, objeto de protección, ¿cierto? Implica que ese niño es considerado como alguien al que yo tengo que resguardar, ¿cierto? Somos los adultos los que nos hacemos cargo de aquello, pero consideramos, digamos, de manera parcial a ese niño en ese sentido. Cuando yo lo veo y lo considero como un sujeto de derecho, lo considero como titular de esos derechos. O sea, él es el que tiene los derechos. Yo soy la persona que debo garantizar que se cumplen esos derechos como adulto, sea un niño que ha sufrido una vulneración de derechos o no. O sea, no solamente nos ponemos en el ámbito de pensar en la protección únicamente, sino también en garantizar y promover que ese niño efectivamente cumpla y pueda ejercer sus derechos como tal. Entonces, cuando hablamos de esta consideración de pasar de objeto a sujeto, tiene que ver con eso, con cosas que quizás yo, desde digamos, mi área más privada también y desde el ámbito psicosocial, planteo pensar a un niño como un otro, válido, ¿cierto? No solamente como un niño menor de edad, al cual yo tengo que proteger, porque hay una protección reforzada, sino que también ese niño es un otro igual a mí, que tiene derechos y que puede ejercer, pero claro, como está en una etapa también de desarrollo, de crecimiento,
yo voy a ser alguien que lo ayude a ejercer esos derechos como adulto. ¿Cierto? Entonces, de ahí lo voy a apoyar y de eso también se une muchísimo a este concepto de la autonomía progresiva, ¿cierto? De los niños son titulares de sus derechos y los adultos vamos también propiciando, ayudando también a que ejerzan esos derechos en función de su etapa del desarrollo, ¿cierto? De sus capacidades, de logros de desarrollo, pero siempre pensando que es él el que ejerce sus derechos, yo voy a ayudar a que ejerza en función de su madurez, de su desarrollo, etc. Y lo segundo, Melanie, yo ayer justamente estuve haciendo una capacitación en el ámbito de educación y lo que tú me planteas, me lo han planteado en muchos lugares. También ayer en una pregunta, hace 2 meses atrás, estuve también haciendo capacitaciones en Isla de Pascua, a colegio, en relación a este tema de qué hacemos cuando un niño nos cuenta, ¿cierto?, en el colegio, por ejemplo, que sufrió un abuso sexual o una vulneración de derechos de otro tipo, ¿cierto? Em, y siempre está esto de, bueno, es que el niño me lo contó a mí y ya uno enciende las alertas de, lo está contando a alguien del ámbito escolar, no lo contó quizás antes en la familia. Entonces, por supuesto que hay una alerta ahí respecto de qué puede estar pasando. Y me lo contó a mí, que soy su profesora, soy la psicóloga del colegio, soy la persona que hace el aseo, pero veo todos los días a este niño y hay una relación de confianza, de cercanía, y me lo contó. Y claro, yo ahora tengo el deber, ¿cierto? Porque soy garante de derechos, de denunciar, por ejemplo, ese abuso sexual que me está contando ese niño que ha sufrido. Y está este tema de la traición a la confianza, porque muchas veces los niños también nos dicen y esperan esto, que no se lo contemos a nadie. ¿Cierto? Nos cuentan como una forma de aliviarse, de compartir también ese sufrimiento, pero por supuesto que los niños, sobre todo aquellos que son un poco más grandes, por ejemplo 10, 11 años, se dan cuenta también y pueden anticipar lo que eso va a significar, ¿cierto? El que se sepa esta situación, el que se denuncie, pueden también anticipar las consecuencias para sí mismos, para sus familias, etcétera. Entonces muchas veces nos pueden pedir eso. Ese trabajo también es relevante, Melanie, hay que trabajar con expectativas porque nosotros sí o sí tenemos que hacer la denuncia, tenemos que comunicar la situación y tenemos que también conversarlo con el niño y trabajar las expectativas de él, ¿cierto? O de ella respecto de la confidencialidad de guardar este secreto que no se puede guardar y también la nuestra, porque también va a significar seguramente que ese niño a lo mejor después va a estar quizás enojado con nosotros, va a estar molesto porque nos pidió eh, que no le contáramos esto a nadie y nosotros fuimos a hacer la denuncia, ¿cierto? Y se produjo todo lo que viene después de una denuncia. Tenemos que trabajar eso y cuando el niño nos cuente, tenemos que ser muy sinceros en decirle que entendemos que quiera que esto no se sepa, que quiera que esto quede en secreto, porque puede tener miedo, ¿cierto? Puede, no sé, tener temor a lo que pueda pasar después, pero nosotros somos un adulto que también estamos ahí para su protección. Y una forma de protegerlo es también hacer la denuncia, ¿ya? Y que vamos a estar también ahí siempre disponibles para todo lo que venga después, para poder ayudarlo, acompañarlo, escucharlo, pero tenemos que hacer eso porque también es parte de la protección y seguramente no nos va a entender en ese momento, pero posiblemente después sí. Y también nosotros trabajar la expectativa de que seguramente igualmente se va a resentir ese vínculo, ese contacto con el niño. Pero siempre esto está en pos de su protección, de su resguardo. No podemos ser cómplices de una situación así porque el niño puede estar contándonos algo que le está pasando, no solamente algo que le pasó, digamos, que ya ocurrió y que se detuvo, sino que puede estar contándonos algo que le sigue pasando. No sabemos, la verdad, eso, digamos, de manera tajante. Así que tenemos también que ahí tener esa consideración. Y ahí es cuando pensamos en el interés superior del niño, ¿cierto? En pensar que se requiere entonces de una protección especial en ese caso para ese niño en particular cuando nos ha contado así, más allá de lo que puede también ocurrir en el vínculo, en la interacción, en la sensación de haberse sentido traicionado después de contar este secreto, etc. Eso es lo que toca a Melanie. Yo sé que puede ser complicado, pero hay que hacerlo así. Y es una duda que muchas veces ocurre en el ámbito escolar porque a veces los niños hablan muchas veces, ¿cierto? Aquello que no pueden contar en la familia porque les está bajando en la familia, lo cuentan en el colegio y ahí siempre es bueno tener este trabajo de expectativa doble, tanto con el niño como también con uno mismo. Muchas gracias por tu pregunta, Melanie. Tengo dos manos levantadas. Tengo primero a Priscila.
Priscila Sepúlveda, que tiene una foto ahí muy bonita. ¿Estás por ahí, Priscila? ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero que todo, un poco quería como eh, acotar que igual el tema de las denuncias está estipulado en el artículo 175 del Código Penal y no al realizarla se constituye delito. Y las personas que trabajamos con niños estamos obligados a hacer las denuncias. Eso por un lado. Lo otro igual, quería comentar un caso que a mí me marcó mucho. Yo soy de la ciudad de Arica y muchas veces cuando uno realiza intervenciones con niños, yo trabajo en el ámbito de la salud, a veces nos encontramos em, con derechos, por ejemplo, que como que se interponen. No sé si me explico bien. Te entiendo. Por ejemplo, este caso que le voy a comentar a mí me marcó mucho porque acá en Arica nosotros somos ciudad fronteriza y somos una ciudad intercultural. Ya hay muchas personas, por ejemplo, de etnia aymara y que practican, por ejemplo, la medicina Mm. eh, no tradicional, sino que tiene que ver con hierbas y eso. Y me tocó una vez ver un caso donde le quitaron los hijos a una mamá por vulneración de derechos, por un tema de que le dio medicina, o sea, hierbitas. Mm. A él. Sumado a ello, la mamá tenía una discapacidad intelectual, pero, y eran pobres. Entonces, como que todos esos factores fueron predominantes para quitar el cuidado de los niños y darle en susceptibilidad de adopción. Y la verdad que desde el área de la salud nosotros, bueno, yo principalmente que era el que veía mal caso, lo encontré como súper injusto porque era una chica que era muy pobre, pero dentro de todo ella hacía su mejor esfuerzo como mamá. Mm. Vivía lejos, llegaba a todos los controles a pie, llevaba a su hijita al jardín que se la llevaba a pie y no era el jardín ni el CESFAN a la vuelta de su casa. Y nada de eso lo consideraron. Entonces ahí yo a veces pienso de manera personal que, porque igual el caso también después intervino Senadis, que Senadis estaba como representando la parte de discapacidad de los derechos que tiene la persona con discapacidad. Ujú. Estaba también en ese tiempo el Sename, pero de cierta manera siento yo que eh, fue injusto porque más que ver a los chiquititos como sujetos de derecho, lo vieron como objeto de derecho. O sea, eh, las otras personas determinaron lo que era mejor para ellos. Y resulta que después ingresaron a un hogar y en este hogar siguieron vulnerándose los derechos. Porque el chiquitito, que por ejemplo la mamá le dio estas agüitas medicinales, estas hierbitas, tenía una diarrea que no se cortaba. Entonces, Mm. por eso pasó como desde el hospital a verlo y todo, pero resulta que el chiquitito era intolerante a la lactosa. Ah. Y después, por ejemplo, en el hogar tenían que llevarlo a los controles, no lo llevaban, trataban mal a a la mamá. Después pasó a la Corte de Apelaciones y eh, como que le dieron nuevamente a la mamá el cuidado, pero como no tenía, bueno, se había separado, harta factores. La chica no pudo hacerse cargo de los niños porque no tenía dónde vivir. Mm. Pero antes, cuando ella tenía dónde vivir y todo eso, yo creo que todo para atrás lo hicieron como mal. Tuvo que llegar a la Corte de Apelaciones para que lo vieran desde otra mirada. O sea, Priscila, lo que tú cuentas ahora justamente tiene que ver con esta dificultad, ¿cierto?, para poder considerar adecuadamente el interés superior del niño. En ese caso en particular, quizás se dio como de una manera mucho más estándar, más homologada, ¿cierto? Porque aquí, y es uno de los elementos que son parte de los aspectos psicosociales a considerar, tienen que ver los factores o los elementos contextuales. Y acá había un tema
cultural fundamental a considerar, ¿cierto? Y ese caso entonces era distinto de otros quizás que había visto el tribunal, porque ese factor, el factor contextual, que era la cultura, ¿cierto? De esta familia, esta mamá, era fundamental para poder también comprender cómo ella ejercía su rol parental, ¿cierto? Cómo también estaba el tema de la crianza, un montón de cosas que se deberían haber conocido para poder comprender. Eso no quiere decir que no se pueda orientar a la mamá respecto de algo en particular, ¿cierto? Pero comprender también desde dónde la mamá está tomando también estas decisiones en la vida de sus niños, en la crianza, en el cuidado, etcétera. Entonces ahí se fijan que hay un elemento que es fundamental, que no es directamente el ejercicio, digamos, del rol parental, no es directamente la vulneración de derechos, sino que son elementos del contexto y en este caso en particular eran relevantes para poder también mirar todos los otros aspectos desde ese punto de vista, que es la cultura, porque ahí estaba muy fuerte arraigado también este tema que tú comentabas en la crianza de esa mamá. Entonces hay un vacío ahí, ¿cierto? En Sí. esa decisión Lo otro absolutamente súper importante es que la mamá tenía una discapacidad intelectual moderada. fundamental. Eso es fundamental también comprenderlo, Sí. absolutamente. Y lo otro, que le aplicaron instrumentos para ver el tema de las habilidades parentales y estos instrumentos no están adaptados a personas que tienen discapacidad. Uf, además, o sea, Entonces, sí, por eso yo comento el caso, porque puede ser que a otra persona igual le pase y lo doy como ejemplo justamente para que tomen en consideración el contexto. Porque igual, por ejemplo, desde el hospital la colega así como que de verdad que la destruyeron. Igual, obviamente, ella y el papá tenían discapacidad porque se conocieron en un colegio, en un liceo para personas con discapacidad. Entonces los chiquititos igual tenían problemas, tenían retraso en el desarrollo psicomotor y todo. Entonces tampoco como que tomaron en consideración eso. O sea, si ambos padres tenían discapacidad, era muy probable que estos chiquititos también tuviesen discapacidad. Porque, por ejemplo, la chiquitita tenía como 3 años y todavía no caminaba. Pero la mm, mamá decía, yo caminé a los 4. O sea, para ella eso no era como algo fuera de lo normal. Entonces, a veces las realidades, y el tema de crianza, las experiencias de crianza, también hacen que los padres se comporten de la misma manera como lo criaron a ellos, porque esa es su única realidad. Entonces, a absolutamente. veces nosotros como profesionales también nos creemos como personas superiores, quizás por el conocimiento, todo, como que somos dioses y que nuestra visión es lo correcto. Y creo que desde ese punto de vista uno está haciendo, igual está vulnerando los derechos, porque está tomando a esos niños como objetos, no como sujetos de derechos, considerando todas las otras variables que existen. Por Absolutamente. ejemplo, era extrema pobreza, o sea, no había cómo aplicarle a esos chiquititos, por ejemplo, dentro de la casa, estimulación, Mm, porque era todo lleno así como de piedras, entonces no podían enseñarle a los niños caminar en esos desniveles con piedras. Entonces, por eso igual yo lo pongo como ejemplo, porque me marcó mucho, eh, justamente ese caso para mí me marcó mucho, porque encontré que fue muy injusta la determinación y cómo trataron a la mamá. está claro. Porque, por ejemplo, nosotros desde CESFAM mandamos un buen informe, desde el jardín también, porque no era una mamá dejada, o sea, con todas sus cosas en contra que ella podía tener, su discapacidad, su pobreza, era una mamá que no faltaba controles, viviendo lejos, porque hay otras mamás que viven a la vuelta y no llevan a todos los controles a su hijo. Lo mismo el jardín, pero así todo pasó lo que pasó. Tuvo que pasar a la Corte de Apelaciones, pero ya en ese momento era Mm, había otra situación familiar actual. La chica estaba sola viviendo en la casa de una amiga de llegada, eh, y no pudo eh, recuperar a sus hijos. Después yo perdí el contacto con ella y no sé qué más habrá pasado. sí, te entiendo, Priscila. O sea,
tu experiencia nos muestra cómo también hay ausencia de criterios, ¿cierto? O criterios estándar para todos los casos. Cuando hablamos de interés superior del niño, claro, hablamos de principio, derecho, norma de procedimiento, pero eso tiene que también tener una bajada al caso específico, ¿cierto? Y poder comprender cuáles son todas las variables que en ese caso están, eh, digamos, intersectando, ¿cierto? La intersectorialidad, estamos hablando de pobreza, de factores culturales, ¿cierto? De discapacidad, o sea, fíjense la cantidad de variables que mientras más variables, más complejo es un caso, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que tener más antecedentes, más información, sopesar mucho más allá de eso, porque además, lo que nos dice también la Convención es que el Estado debe garantizar el derecho a vivir en familia, entonces también debe garantizarle a los padres los apoyos necesarios para poder ejercer también ese rol. Más aún en casos, por ejemplo, de papás que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cuáles han sido los apoyos, ¿cierto? Más que sancionarlos de alguna forma porque son pobres o porque tienen discapacidad, sino que por el contrario, ¿cierto? El tema es darle esas herramientas para que eso no sean los factores que incidan finalmente en una decisión tan relevante como separar a un niño o separar a niños de su familia de origen, a propósito de eso, ¿cierto? A propósito de ese tipo de condiciones que son estructurales. Cuando hablábamos, que también alguien por ahí puso en el chat muy bien, de estos factores, ciertos elementos contextuales son estructurales, o sea, no tienen siempre que ver, o muchas veces no tienen que ver con lo que puede una persona hacer realmente o no, porque es la estructura en la que está, ¿cierto? Son las condiciones materiales, culturales, económicas en las que está, más allá de su ejercicio de la parentalidad, porque además igualmente esas variables inciden, ¿cierto? Pero no deberían ser los elementos más, digamos, de peso a la hora de tomar una decisión como esa, sino que pensar más bien en cuáles pueden ser los apoyos o cuáles deberían haber sido los apoyos para esta familia, ¿cierto? Durante el proceso de crianza. Así que, bueno, ese caso, Priscila, es como súper claro, muestra muy evidentemente también esta dificultad que también yo les comentaba, que se detectó en nuestro país a propósito del informe que hizo la ONU, el Comité de los Derechos del Niño en el año 2018. Fue también a propósito de un caso también de una niña en residencia, ustedes seguramente se acordarán de Lisette Villa, ¿cierto? Esta niña que vivía en Ucrea, ¿cierto? Falleció y bueno, ese caso fue denunciado, fuimos denunciados ante el Comité de los Derechos del Niño, vinieron a mirarnos, a revisarnos, específicamente en el ámbito de niños que estaban en residencias proteccionales y el informe que hizo la ONU en el año 2018 es categórico respecto de cómo el Estado de Chile vulnera a los niños que están bajo su cuidado respecto de prácticamente la mayoría de los derechos que consagra la Convención. Entonces, wow, uno dice, ¿qué está pasando ahí? Y uno de esos en particular tiene que ver respecto de cómo se toman estas decisiones. Y yo creo que está muy ahí en la línea de lo que tú nos planteaste con este caso. Así que eso, Para muchas terminar, gracias. como Sí, lo más triste de esto es que más encima a los chiquititos nadie los quiso adoptar porque tenían discapacidad intelectual. uy, sí. Era el tema de la discapacidad intelectual también hace más compleja la adopción de los niños. Y si son niños más grandes y están en condición son susceptibles de adopción, es complejo que los adopten. A veces pasa, pero no es lo más común. Muchas Bien, gracias. sí, muchas gracias Priscila. Ay, bueno, por ahí la acotación respecto del deber de denuncia, que bueno, era la pregunta anterior de Melanie, que yo también la entendí, obviamente que la denuncia siempre va, ¿cierto? Está el deber y ahí el Código Procesal Penal nos dice, no, perdón, el Código Penal nos dice, ¿cierto? Que debemos denunciar, ¿cierto? Nos da un plazo que son 24 horas y también nos dice, nos señala que si no lo hacemos, también tenemos, por supuesto, sanciones al respecto. Entonces, el deber está, ¿cierto? En realidad la pregunta iba más como de qué hacemos con esa relación, ¿cierto? De ese niño que confió en nosotros. Yo también lo vi más desde ese lado, pero por supuesto siempre es bueno, Priscila, como tú bien nos decías, recalcar que no tenemos que preguntarnos si tenemos que denunciar o no, ¿cierto? Si la denuncia se hace, ojalá la manera más expedita posible. Yo sé que en muchos colegios hay protocolos y a veces hay vías para hacerlo. Bueno, la idea es que sea lo más rápido, lo más ágil posible porque estamos frente a una situación de alerta y por eso también el código nos dice 24 horas. O sea, usted comunique esto en el plazo máximo de 24 horas porque estamos hablando de una situación que también puede ser muy grave para un niño.
Y bien, yo creo que por la hora tenemos una última pregunta que es Javiera. Javiera Domínguez, que tiene su mano levantada. ¿Estás por ahí, Javiera? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Hola, buenas noches. Mire, lo que pasa es que tenía una duda con respecto a qué pasa cuando, por ejemplo, ya hay medidas de protección y aquí va por un tema de situación económica, o sea, cuando los padres que tienen una buena situación económica versus a los que tienen escasos recursos, igual se hace el procedimiento de que obviamente se derivan a programas DAN y programas de apoyo o solamente se quedan con la situación de que los padres que tienen buena situación económica incurren a presentar psicólogos particulares y todo el tema profesional. En términos de cuál es la decisión del tribunal respecto de una derivación, por ejemplo. Exacto. Sí, Claro. Ahí yo no te lo podría decir tan en detalle porque ya entra más en el ámbito judicial, ¿cierto? De las determinaciones de un tribunal, pero el tribunal lo que tiene que asegurarse es de que su resolución sea efectivamente llevada a la práctica, ¿cierto? Entonces, desde ahí también, cuando estamos hablando de organismos que son públicos, ¿cierto? Que tienen que ver con la oferta programática de Mejor Niñez, hay formas de seguimiento, ¿cierto? Hay maneras de hacerlo, digamos, el tribunal puede asegurárselo así. Ahora, yo en casos particulares, no sé si en medidas de protección, pero en otros casos donde yo he sido también perito, por ejemplo, relación directa irregular, cuidado personal, y se ha considerado también eventualmente algún tipo de derivación a un niño, también las partes a veces ofrecen esta posibilidad de que sea, como por ejemplo, una intervención particular, que pague la familia, ¿cierto? Que pague el papá, la mamá, y el tribunal lo acepta. Yo lo he visto en esas causas, no lo he visto en medidas de protección, no necesariamente porque no pase, sino porque en mi práctica o lo menos en mi experiencia no lo he visto en medidas de protección, pero lo he visto en otras medidas. Pero ahí ya escapa, Javiera, de lo que yo quizás podría responderte así como certeramente, porque tiene más que ver con el ámbito jurídico. Sí. claro. Ah, pero me quedó claro de todas maneras. Sí, muchas gracias, Javiera. Gracias igual. Bien, yo creo que ya estamos llegando. Ya yo empecé con luz de día y casi que ya me siento como que me estoy ahí como difuminando entre la noche. Les agradezco un montón su participación. He estado mirando el chat, pero la verdad, este es un tema que uno abre y abre no solamente temas específicos de interés superior del niño, sino que empiezan a aparecer casos, cosas que uno también, y eso me gusta mucho, porque eso quiere decir que a medida que vamos hablando de estos temas, van apareciendo cosas de la práctica, ¿cierto? Casos, niños reales que uno también vio, digamos, en su quehacer profesional, que también van apareciendo ahí. Así que le agradezco también un montón la participación activa en el chat. No puedo estar tanto ahí, pero también fui mirando todos sus comentarios, también todo lo que ustedes han señalado ahí. Así que de mi parte, solamente agradecerles por estar un viernes a esta hora. Espero que después del sorteo también descansen, vayan a disfrutar, no sé, autocuidado también relevante para los que trabajamos en este ámbito. Y yo le entrego entonces ahora ya el micrófono y todos los mandos a Juan Ignacio para que ustedes vayan al sorteo. Y yo también me aprovecho de despedir y ojalá nos veamos con algunos también en el curso en unos días más, en 2 semanitas más. Eso, Bueno, Juan Ignacio. le queremos dar las gracias a todos los presentes y obviamente a Alicia por su excelente presentación del día de hoy. Así que, deteniendo la grabación.